el doctor Luis Benavides Ilizaliturri. Se los presento y esta es la tercera llamada. El doctor Luis Benavides Ilizaliturri es director y fundador del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Por muchos está considerado como uno de los mejores educadores en el mundo. Es un hombre que ha asesorado proyectos educativos en más de 60 países. Ha representado a México ante la UNESCO en múltiples eventos de carácter educativo y los proyectos que ha asesorado circulan generalmente en la línea de la prospectiva, la educación permanente, la participación social y el uso de las tecnologías. El doctor ha participado en una serie de áreas del saber. Entre otros, ha sido reconocido por el gobierno de Japón debido a sus investigaciones en torno al abaco. El doctor, lo digo con mucho orgullo y honor, ha sido uno de mis maestros en los últimos años. Y considero que he sido una oveja negra siempre en eso del discipulado porque soy altamente provocador y rompedor. Pero los vínculos invisibles que unen a los que tratan de trabajar por la inteligencia colectiva y el bien de este planeta siempre son lazos que no se rompen. Les dejo con el doctor Luis Benavides Ilizaliturri. La verdad que desde que me invitaron estoy nervioso porque no soy escritor y no soy poeta. Escribo mucho, pero escribo sobre temas y ensayos muy concretos, fundamentalmente en torno a la educación. Agradezco que me escuchen. Como decía Marco Antonio en la defensa, ¿verdad?, de Julio César. Friends, lend me your ears. I come to bury Caesar. Y aquí siento que me estoy enterrando yo. Entre escritores, pues yo pensé cómo comenzar esta charla con ustedes. Basándome más en que conferencia viene del latín, ¿verdad? Y es algo así como las cenas que hacen sobre todo hoy los jóvenes, es de traer, ¿verdad? Entonces, poner junto lo que traen, y eso es lo que quiere decir conferencia. Lo de magna, yo primero pensé que decía manga, pero no, si está bien escrito. Se me ocurrió comenzar con un cuento. Por supuesto, un cuento breve, que dice así: había una vez, pero ya no hay tiempo. Y ese es el fin. Quise ganarle a Monterroso 7 palabras y no pude poner menos. Bueno, cuento breve, les pongo en varios idiomas. No tiene exactamente el mismo significado. Ahí les puse. Los chinos, más que nada, lo hacen como una evocación, según ellos, de vidas anteriores. Los griegos fueron más sabios y simplemente lo llamaron
historia. Y de ahí que los ingleses norteamericanos, que tienen una bonita palabra que era tale, prefieren ponerle short story. Bueno, lo demás, ahí está. Dicen los que saben que contar cuentos es una forma de dejar a un lado la razón, ¿verdad? A veces pesada, ¿verdad? Estricta y sustituida por la fantasía, que es libertad. Iniciaremos nuestro cuento y vamos a iniciarlo con la poesía náhuatl, ¿verdad? ¿Por qué lo llamaron el Xochitl-Cuicatl? ¿Verdad? Flor y canto. Muy interesante porque en la flor está la belleza y en el canto está la máxima expresión de la sensibilidad. Y para ellos la poesía era un encuentro con Dios, cantarle a Dios, a los dioses. Y lo pongo con mayúscula porque ellos tenían muy claro el Dios. Y es Zumárraga el que descubre que los teólogos aztecas son muy superiores a los teólogos que iban llegando de España. Dios lo llamaban el dador de vida. Y con el dador de vida viene todo, no nada más nuestra vida, sino todo lo que se mueve, todo lo que siente, todo lo que huele, todo lo que se mueve. Y por eso los poetas manifestaban sus sentidos, pero también el sentido de la comunidad. Esto es muy importante porque para ellos, ¿verdad? Es el canto del corazón el que hace la poesía. Y desgraciadamente perdimos mucho porque perdimos la lengua, la mayoría de nosotros. Y al perder la lengua, perdemos la lengua náhuatl, perdemos una riqueza de simbolismos, ¿verdad?, que ellos tenían y que nosotros no alcanzamos a captar totalmente. Es muy interesante porque los poetas también eran los grandes señores, reconocido el poblano de aquí de Huejotzingo, ¿verdad?, que tiene un poema extraordinario a quienes trabajaban en el sexo, ¿verdad?, y las llamaba con cariño florecita de maíz tostado. Son las palomitas. ¿Qué son las palomitas? Las palomitas. Las palomitas que hacen la flor del maíz. Y bueno, todo con una ternura que era propia, que es propia de lo que sale del corazón. El corazón no puede abrigar odio, no puede abrigar encono. Del corazón tiene que salir no nada más el amor, sino también todos esos sentimientos sanos que nos hacen humanos y que nos permite contagiar esto humano a plantas y animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que los podemos meter a nuestra casa. A diferencia de la poesía occidental, ¿verdad?,
la poesía náhuatl, la poesía prehispánica, podría yo decir, se manifestaba en la danza, en el canto, en los glifos. Y esto es fantástico porque no tenían que pasar, y lo pongo ahí, por el embudo de la palabra para decir la poesía. En una ocasión, bueno, trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, tuve la oportunidad, bueno, de visitar casi todo el país, pero platicando con unos huicholes, un huichol me enseñó lo que acababa de terminar y me dijo que eso era toda una narración que estaba ahí escrita. Y le pregunté, oye, ¿me puedes leer lo que está ahí? Y me contestó, ¿de cuánto tiempo dispones? Y yo le dije, bueno, pues yo creo unos 15 minutos. Dice, no, bueno, 15 minutos, te lo voy a leer en 15 minutos, pero esto es como para 2, 3 años, ¿no? Y es eso. Ahí se encierra el sentimiento, se encierra el corazón. Y eso que nosotros vemos como dibujo es mucho más que un dibujo, es toda una historia, todo un poema que está encerrado ahí. Vemos los nombres de muchos pueblos, ¿verdad?, en un glifo. Es como el escudo que Carlos V concedió a las ciudades que estaban siendo conquistadas, ¿no? Nada de eso. Ahí hay una historia, ahí hay sentimiento, ahí hay valores. Y a veces nada más lo traducimos, ¿verdad? Bueno, Chapultepec, Chapultepec. El mote de los chapulines, ¿no? Y no es eso. Ahí hay una historia. Y que ya no podemos leer. Ojalá pudiéramos. ¿Verdad? Está presente en toda la poesía indígena. En esta poesía náhuatl, insisto, se establecían las relaciones con el universo, no nada más con lo que vemos, sino con toda la carga espiritual que exige el cuidado de las flores, el amor a las flores. No las maltrates, son la alegría de los ojos, y por los ojos entra la alegría del corazón. Alfonso Reyes, que vive en una época en la cual se buscaba prácticamente la desaparición de las diferencias que ellos llamaban entonces razas, ¿verdad?, para hacer una sola raza de bronce, dice que en los cantares nahuas las metáforas conservan audacia y una aparente incongruencia y acusan una manera de idear las cosas que no es la europea. Y esto es lo hermoso, porque entendieron perfectamente que en la oposición estaba esa dialéctica que nos permite progresar. Pongo ahí
en náhuatl, pero lo leeré en español. Te busco entre mis manos, en el bosque de lluvias, en las esteras húmedas y esponjadas, en las hojas, y te contemplo en el árbol florido de mi jardín. Entra en ti mismo, ¿verdad? Entra en ti mismo. Los griegos, por su parte, ¿verdad? Ya algo nos dijeron aquí en la inauguración, ¿verdad? Derivan de la palabra poiesis, la palabra poesía. Es muy interesante. Y es muy interesante porque Platón habla de la poiesis. Y después Heidegger, después de 2000 años, casi, ¿verdad?, comienza a decir, oye, nos perdimos de algo que era fantástico ya. Es la poesía, ¿verdad? La poiesis es pasar de lo que no es a lo que es. Y ese pasar de lo que no es a lo que es, lo explicaba muy bien Platón, ¿verdad? Tienes unas tablas y lo haces silla. La silla no existía, tú la haces. Esa es la poesía, ¿verdad? La poesía de que el ser humano puede hacer. Los animales hacen sus guaridas, hacen sus nidos. A veces hasta los adornan. Han visto unos pajaritos que traen flores o traen vidrios rotos y todo lo ponen para arreglar su nido. Pero no son conscientes de que eso es la expresión de ellos mismos. Y decía Platón, nosotros nos damos cuenta. Y el albañil, y el carpintero, y el herrero son verdaderos poetas. Y luego se queja, ya les pusieron otros nombres, ¿verdad? Y dejaron lo de poesía nada más a lo que es de razón. Y qué lástima, ¿verdad? Ponerle herrero a un poeta, ¿verdad?, que hace cosas tan hermosas como las que vemos en los balcones de Puebla, ¿verdad? Claro que es una poesía, pero perdimos el sentido original de la poiesis. Escarbando en las raíces de poiesis, me encontré que poiesis, que significa hacer, poieos, ¿verdad?, viene de poies, una raíz protoindoeuropea que significa hierba. ¿Por qué? Porque la hierba sale por cualquier lado, parece no tener origen, ¿verdad? Parece no tener origen y no le pide permiso a nadie para salir. Esa era la idea de poiesis, ¿verdad? La inteligencia tiene que ser la visión, el sentimiento, que te permita sacar, donde parece no haber nada, la poesía. Y se nos olvidó y en siglos pasados, ¿verdad?, pues comenzaron a reglamentar de tal manera la poesía, pues que solo unos cuantos podían hacer poesía. A Dios gracias, ¿verdad? Tuvimos
poetas, sobre todo, cantan sus poemas sin haber estudiado. Casi como la hierba, que salen sin planearla. Y esto nos enriquece, y ya ha enriquecido la canción mexicana de una manera extraordinaria, tomando quizás de los indígenas esa posible capacidad de contraponer conceptos que en Europa quizás no aceptarían. Y así surgieron también grandes escritores. Borges decía de Alfonso Reyes que era el mejor escritor de lengua castellana. Y nosotros decimos lo mismo de Borges, y decimos de muchos otros, y de Gabo, ¿verdad? Y que tuvimos la oportunidad de que muchos que eran extranjeros aquí bebieron ese cariño que surge de esta lengua que ya no hablamos, pero que nos dejó marcados, sobre todo en los diminutivos. Bueno, ya me dije lo de Platón y Hayes, ¿no? Que como lo dedicaba fundamentalmente también a lo técnico, ¿verdad? A lo que después se llamó techné, de donde viene la palabra arquitecto, ¿verdad? Techné es, ya tenemos la palabra, ¿verdad? Tejer. ¿Y qué hacen los arquitectos? Bueno, para ellos hacían el tejido de los techos. Cuando está bien tejido, ¿verdad? Es un arte. Es un arte. Y hacer esto justamente era una poiesis. De ahí nos viene la idea del techo, ¿verdad? Un techo es bueno cuando no tiene goteras, cuando está bien tejido. Pero también eso para los griegos inicialmente era poesía, ¿no? Bueno, pasan. Él mismo crea su propio ser, dice el poeta. El poeta no nada más crea algo, sino se crea a sí mismo. Es bonito, es bonito. Y ojalá siga siendo así, ¿verdad? Y que no le exijamos al poeta más que exprese lo que sale de su corazón. En Xochitl, en Cuitcatl, pongo una poesía que me encantó. Al fin comprendí mi corazón, escucho el canto, veo las flores, que no se marchiten en la tierra. Simbólico, no es que las flores, ay, recoge que no se marchiten. No, es todo un significado, ¿verdad? Esas flores que ves y que quedan aquí y que quedan en tu corazón, no dejes que se mueran, que sigan vivas y que van a seguir vivas si las expresas, ¿verdad? Muy interesante, me encontré en la historia que el señor de Huejotzingo era, no, además del poeta, ¿verdad? Era el mandamás. Organizó en Texcoco, en 1490, un congreso como este, de poetas. Y llevaron cada quien sus poesías. ¿Qué pasó con eso? Pues casi se perdió todo. Casi se perdió todo porque a la llegada de los españoles, pues
lo hicieron desaparecer. Muchos de los poemas, como nos pasó a nosotros en primaria, ¿verdad? Eran aprendidos de memoria. La gente los oía, la gente los cantaba, la gente los sentía, ¿no? Y es una tristeza que, sobre pretexto de que no hay que aprender cosas de memoria, dejamos de aprender esas hermosuras de poesía, ¿verdad? Que yo recuerdo todavía de antes de entrar a la primaria, poesías que se recitaban en casa, ¿verdad? Y ahora hemos perdido esa sensibilidad. Ojalá a sus hijos, a sus nietos, los pongan en posibilidad de aprenderse poesías y entender lo que leen, ¿no? En un concurso de declamación en tercero de primaria, mi papá me recomendó que me aprendiera de Juan de Dios Pesa, México y España. Allá detrás del mar, la playa amena, de la tierra del Cid. Bueno, yo no le entendía. Muchísimas palabras no les entendía, ¿no? Y ¿saben qué hizo mi papá? Me dijo, aquí está el diccionario para que entiendas lo que estás diciendo. Y luego me corregía, porque a veces yo ni siquiera la acentuación correcta hacía, ¿verdad? Pero son recuerdos que te impregnaron el alma y que te permite hacer sentir a los demás aquello que tú sientes, aunque no hables en verso, ¿verdad? Que seas simplemente prosaico. Hablamos en lo anterior. Había 4 tipos de poemas. Tenía una clasificación de poemas. Los poetas, ¿no? Aquellos que son cantos de alegría del vivir. Los que eran poemas de profunda reflexión melancólica, ¿no? Que muchas canciones mexicanas lo retoman. Cantos floridos a la belleza efímera. La comprensión de que todo se acaba. La hermosura de los cantos de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Todo se acaba, pero vívelo, gózalo, ¿verdad? Y los poemas que hacen reír, dicen ellos, a la flauta. Los poemas que podían ser cantados y acompañados por la flauta y que la flauta gozaba. Y gozábamos, o gozaban los que la escuchaban. El título era La educación permanente, ¿verdad? Cuento y poesía. No supe, y lo confieso, cómo entreverar las dos cosas, aunque la educación permanente es permanente. Entonces me encontré una parte del Éxodo, que luego se repite en el libro de los Reyes, ¿verdad? De la peregrinación de los 40 años en el desierto. Y cómo, dice la Biblia, este mito, ¿verdad? De cómo Dios los guiaba con una nube de humo,
y ellos sentían la presencia de Dios, ¿verdad? Que no tenía, por supuesto, quien lo guiara, ¿cómo se llama? El GPS, ¿verdad? Para que lo guiara, porque 40 años en el desierto como que es mucho. Pero los guiaba. Y era tan intensa la presencia de Dios que no permitía que se hicieran ritos. No necesita ritos, siente que estoy presente. Esto es justamente lo que me dio la idea de la educación permanente. La educación es el único medio que tenemos los seres humanos, el único instrumento que hemos creado para hacernos humanos. Y está presente en todos lados. Y si somos conscientes de que podemos siempre ser más humanos de lo que hemos sido, entonces estamos creciendo sin necesidad de ritos, sin necesidad de maestros, sin necesidad de espacios, de escuelas. Y esa es una de las propiedades que tiene sobre todo la poesía, pero también el cuento, que nos pone en una situación en la que nos podemos sentir más humanos, en la que podemos sentir, podemos vivir, podemos gozar, podemos sufrir. Y eso nos hace humanos. Nos permite ver cuáles son nuestros límites, pero también cuáles son nuestras posibilidades. ¿Para qué? Para hacernos más humanos. Y en ese sentido, no hablaré más de la educación permanente, pero diré, ahí, justamente ahí, está el gran valor del cuento, está el gran valor de la poesía, siempre que ésta efectivamente nazca en el corazón y no busque ritos. Supere los ritos porque está lleno del ser humano. Los griegos quisieron hacer de los humanos dioses. Y la exaltación a los dioses, pues las venía en las odas, en el teatro, ¿verdad? ¿Cómo podías tú llegar a ser Dios? Creo, así lo creo firmemente, que el cristianismo nos cambió todo al revés. Si Dios se hace hombre, es para que sepamos ser humanos. Y en eso, la poesía, el cuento, la narración, la literatura, nos da oportunidad de sentirnos, pensarnos, gozarnos como seres humanos. Razones para la poesía. No los inventé yo. Esto lo tomé de los estudiosos. Te descubre como ser humano, como único capaz de hacer poesía. Desarrolla y no mata la creatividad. Creatividad
que los niños tienen y que luego en la escuela se destruye, o en la fiereza de los padres que quieren ver en sus hijos lo que ellos no lograron. Activa simultáneamente, ¿verdad? Dos partes del cerebro, que son el hipocampo, ¿verdad? Y la parte frontal, ¿no? Esta actividad simultánea, que antes no se sabía, ¿verdad? Y ahora con las máquinas ya se sabe, ¿verdad? Son lo que nos permite en esas aparentes contradicciones encontrar sentido. Tenemos palabras como agridulce, ¿verdad? Que serían contradictorias y nos dan un sabor único, igual en la poesía, ¿verdad? Esas aparentes contradicciones son las que nos dan entre la risa y el llanto, ¿verdad? Sentimientos nuevos. Es de donde surge la compasión, es de donde surge el sentirnos uno con otro. Incrementa el vocabulario. Se habla mucho del ocaso de la palabra, porque ya ustedes oyen a los muchachitos al salir de la escuela y todos son güey, ¿verdad? Con doble Son güey. Y se está perdiendo, enriquezcámoslo, no nos quejemos, ¿verdad? Y ahí está esa posibilidad de regresar al servicio de la memoria. Sin memoria no tenemos palabras. Las palabras las tenemos porque residen en la memoria y podemos conectarlas. Pero si la memoria es un lugar de desecho, como nos hicieron creer en este sexenio, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De dónde vamos a tener palabras para expresar lo que nos dice el corazón? Digo ahí, reforzar el idem. Los psicólogos nos hablan ahora de esto, ¿verdad? El idem es lo que he sido, ese pasado que ya no es, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo me da identidad, me da, digo yo, la sustancia, aquello que permanece. En una fotografía, cualquiera que ustedes vean, donde ustedes están, nunca van a decir, aunque sea una foto de cuando tenían 4 años, este o esta fui yo, ¿no? Este soy yo, sí, porque me da identidad en el pasado, es la sustancia, pero no puedo seguir vinculado al pasado. El pasado ya no es. Tenemos una posibilidad extraordinaria de salir de cómo hemos sido. Nada es que yo así soy, ¿no? No. Tenemos una posibilidad extraordinaria, y esta es la educación, ¿verdad? De existir. Afuera, ¿verdad? De dejar como estábamos y existir siendo distintos de como éramos, más humanos, más comprensivos, más entendidos, más ilustrados. Pero el ipse se rompe, se crea cuando rompo el idem de cómo he venido haciendo, porque tengo un para qué. Y eso es lo que me da consistencia. ¿En qué consistes? En tu futuro, no en el pasado. Si tú te dedicas solo a resolver problemas que son producto del pasado, te vas a quedar
en el pasado. La poesía te abre horizontes de futuro. Muy sabios los constructores de autobuses. Hay muchos jóvenes aquí, no se acuerdan cómo los parabrisas de los autobuses eran pequeñitos, ¿no? Y ahora los han hecho inmensos, ¿no? Y siguen trayendo espejo para ver atrás. Pero si en vez del parabrisas fuera espejo para que viera lo de atrás y tuviera nada más 2 agujeritos para ver el futuro, yo no me subiría al autobús, ¿verdad? Es justamente la posibilidad que en la educación te da la poesía. Ver el futuro, anhela el futuro, cambia para que el futuro tenga sentido y dé sentido a tu existencia. Da gozo y esperanza porque da consistencia. ¿En qué consiste? Amamos la poesía. Ante esto, amamos la poesía. Es una sección de la Academia de la Lengua abierta a todos para que puedan escribir sus poesías. Está en la Real Academia, ponen RAE y amamos la poesía y les aparece ahí donde pueden subir poesías y donde pueden leer poesías. Sean poesías propias o poesías que tienen significado para ustedes. Hay que enseñarle eso a los jóvenes, que no se sientan ridículos, como algunos dicen, por decir poesía, por amar poesía. Lo pongo ahí porque es fantástico que haya un lugar donde van a publicar las poesías buenas o no tan buenas. Quiero terminar con lo del cuento. Jodorowsky escribió un libro que dice La vida es cuento, ¿verdad? Muchos de nosotros leímos, estudiamos, vimos obras de Jodorowsky porque vivió en México. Sí, la vida es un cuento si la hacemos cuento, ¿verdad? Sí, y el cuento es fugaz. El cuento es fugaz como la vida. No nos aferremos, ¿verdad?, a que no sea un cuento. Es decir, que no nos aferremos a aquello que nos hace avaros. Avaros de nuestras cosas, avaros de nuestra historia, ¿verdad? Y que queremos que todos gocen de la historia que nosotros ya vivimos, ¿verdad? Cuando uno se va haciendo adulto, cree, o viejo, cree, siente que lo que uno vivió le interesa a los demás, ¿no? Eso ya está vivido, ya no existe, ¿verdad? Existe cuando yo lo retraigo y, bueno, dice, papá, ese cuento ya lo has contado 20 veces, ¿no? Esta historia yo ya me la sé. Ese es el cuento. El cuento es renovarse, ¿no? Y no nos olvidemos de esto. Con el mismo título, ¿verdad? El trío Kai, ¿verdad? Que quiere decir, en maya, quiere decir cantar, ¿verdad? Tomó el mismo título. Sus canciones no son tan bonitas, pero nos hacen ver que así como el cuento es fugaz, nuestra vida es fugaz y tenemos que aprovecharla para ser nosotros mismos. Eleanor Roosevelt, que promovió la Carta de los Derechos Humanos, era amante de los cuentos. Por eso
la cito, ¿verdad? Es la posibilidad de saborear, ¿verdad? El cuento es la posibilidad de saborear nuestra experiencia, de enriquecerla, de enriquecer a los demás, ¿verdad? Porque eso nos permite ser cada vez más humanos y por lo tanto más ricos. ¿En qué? En humanidad. Entonces, los cuentos de los prehispánicos así venían, ¿verdad? Contaban la vida. Pongo un trozo de un cuento. Y si les interesa, ahí está la dirección para que lo sigan leyendo. Del hombre pobre, ¿verdad? Que no tenía nada y no tenía con qué mantener a su familia y salía al bosque, ¿verdad? Y es un cuento muy bonito. Bueno, el cuento y los cuentos. El cuento moderno ha cambiado un poco, ¿verdad? Ha cambiado un poco porque ya muchos cuentos son en primera persona e intervienen varios narradores. Y ya no es el cuento que era un solo narrador. Y esto pues puede desconcertarnos, ¿verdad? Y nos da oportunidad de conocer, de sentir experiencias diversas, aún en una misma narración, un mismo relato. Entonces, se va mucho a solo la fantasía, ¿verdad? Y en la fantasía pretende que nosotros encontremos, no el que lo escribe, ¿verdad? Sino que nosotros encontremos pistas para vivir. Y lo dejo así. Quise que ahí estuviera Vargas Llosa, el de la política, no está muy bien hecho, pero la política y otros cuentos no lo hace él, pero nos han hecho, ¿verdad?, de la política un cuento fabuloso. Cuando uno oye las noticias dice puro cuento. Bueno, hay un poco, decía, estos saltos para atrás que tienen ahora los cuentos o las novelas o los programas como las series son terribles de entender, ¿verdad? Está hablando en presente y de repente sigue hablando en presente, pero ya es el pasado, ¿verdad? Y a veces es el futuro. A mí me cuesta trabajo entender, pero capto justamente que lo que se pretende, aún sin quererlo, en el cuento, es que tengamos oportunidad de entrar en nosotros mismos. Y esto es fantástico. Y con esto me despido. Voy a hacer, ¿cómo se llama? Como quisiera yo concluir entre poetas con un soneto que hice para esta ocasión. Y me van a permitir que lo lea. Quisiera hacer de la poesía un canto, un suspiro o un sano embeleso, que en amor aparezca como beso y te acerque a sentirlo como santo. Poesía que dé a la palabra manto de emoción y de gozo con exceso, avivando sentires sin regreso, aunque en las almas se provoque llanto. Pero me encuentro en un terrible desatín. 2 cuartetos de un soneto he dicho
hablarlos en congreso noviembrino. Mi problema es saber cómo termina este terceto. Solo por capricho. Ser poeta jamás fue mi destino. Bueno. Mi querido doctor, podremos abusar. No es abuso cuando se habla del corazón. Corrijo. Seguramente algunos de los participantes quieren plantear algunas preguntas. Y si el tiempo lo permite, mi querido doctor, quisiera pedirle a los compañeros que de manera breve, si hay alguna pregunta, la planteamos para seguir aprovechando lo más que se pueda el tiempo del doctor Luis Benavides. Decimos entonces el nombre de quien va a preguntar y dónde viene, por favor. Sí. Marta Porras, soy poblana. Admiro mucho al doctor Benavides y a su esposa. Esta pregunta, hay dos corrientes acerca del lenguaje, que una es que las palabras contienen todos los sentimientos que tenemos, y la otra es que las palabras se quedan cortas hacia los sentimientos. ¿Cuál de las dos? Pues yo diría que las dos. Porque estamos acostumbrados a que la palabra se emita con sonidos. Y hay palabras que no se emiten con sonido, como es el silencio. Hay sentimientos que no se encuentran en palabras. Y aunque no sean palabras, simplemente decimos y expresan lo que siente el corazón. El lenguaje corporal, los indígenas en las imágenes, muchos de nosotros en las manos. Es decir, la palabra no solamente está en los sonidos, tampoco solamente está en las letras, ¿verdad? Está más allá, porque el ser humano es mucho más que sus palabras, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edith Barrios Rodríguez, vengo de Cuernavaca, pero soy poblana. Me llevaron desde los 7 meses, 8, a Cuernavaca, pero yo me siento enraizada con ambas partes. Debo decir, maestro Benavides, que estoy sumamente emocionada, feliz de encontrar el eco de muchos de mis trabajos que a la maestra Roxana Zubieta le consta. Yo me esmero en rescatar lo poco que he ido aprendiendo de náhuatl y hacer un engarce con el español y a veces con el inglés. Somos mestizos y me parece que una propuesta que donde quiera que me paro, hago. Creo que es muy importante que tratemos de unirnos a nuestras lenguas maternas, a nuestras lenguas nativas, porque forma parte de nuestro ADN. Entonces, encontrar su conferencia y encontrar que está usted hilando lo que es el viejo continente con nuestro continente amado, para mí es el mejor regalo de toda esta jornada. Le agradezco mucho, mucho gusto con todos. Buenos días, Silvino, de igual manera poblano. Preguntarle, doctor, creo que la sociedad se enfrenta a una época efímera donde todo es fugaz. ¿Y qué función tienen los poetas actualmente para confrontar esta parte, o sea, lo efímero? ¿Cómo capturar esa parte muy fugaz para los poetas? ¿Qué función tiene el poeta para subsanar esta parte de la sociedad actualmente?
repito lo que decían nuestros poetas prehispánicos: no dejes que las flores se marchiten, ¿sí? Solamente contagiando este sentir, ¿verdad? Podemos rescatar lo efímero, ¿no? Y darle sentido a lo que está más allá de este día, que es lo que significa efímero. Trabajar, dar a conocer. Por eso puse esa página o esa, ¿cómo se llama? Ese link. No tenemos palabras. Ese vínculo con la Academia de la Lengua. Darlo a conocer, aprovecharlo, ¿no? No dejar pasar la ocasión para utilizar el pedacito que tienes para hacer vibrar a quien está contigo. Buenos días, mi nombre es Elías Villalobos y profesor, en primer lugar, su plática me deja 3 puntos interesantes que ganar. La parte neurobiológica, que usted sabe que Lord Sherrington en el neocórtex establece que la mayor proporción del neocórtex que tiene el cerebro es el pensamiento de la palabra hablada, más arriba desde la mano. Entonces, el ejercer la palabra es ejercer precisamente la parte pensante más alta del espíritu humano. Eso es una parte inicial. Y la otra, pues nuestros antiguos, en los textos de la Biblia, mencionan que en un inicio fue el verbo, y el verbo se hizo hecho. Y la palabra en un inicio es verbo, es inicio, es imaginación, pero después es un hecho. Y el cuento a veces es un hecho, se hace palabra y crea en imaginación, es una retórica, pero ese es el juego precisamente de estos conceptos de poesía, palabra, cuento y neurobiología, que la neurobiología lo que hace es explicarnos esto que ha sucedido durante tantos tiempos. Doctor Benavides, es un placer escuchar su plática. Muchas gracias por lo que usted nos menciona. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Ricardo Sanipatín, vengo de Ecuador, pero ya llevo varios años viviendo acá y he escuchado su plática con gran interés y unas dudas surgió. Recuerdo que en el 2016 un alcalde creó un premio nacional de poesía y se lo da a Maluma. Entonces me he quedado atónito ante la noticia. Sin embargo, calzando en esto de poiesis, que es cualquier trabajo hecho, entonces digo, me cuadra que la concepción de belleza cambie. Pero, y con esto del IPSE, ¿hacia qué tipo de belleza vamos caminando? Porque los chavos de hoy conocen a Maluma, conocen no sé qué tantos poetas urbanos, pero ¿es belleza? ¿Carece de ella? ¿O hacia dónde vamos? Me preocupa un poco, ¿no? Incluso no ver tantos chavos acá, entonces esto me preocupa, me gustaría saber su opinión, maestro. Por favor. No, mi opinión es que si no lo difundimos, pues no lo van a escuchar, no lo van a gozar, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención cómo en España escuchan las canciones de Pedro Infante, se saben las canciones de Agustín Lara, de José Alfredo, y en otros lugares, en Japón, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué tiene esto? Pues que tenemos posibilidad, aún dentro de la canción, ¿verdad?, de difundir este sentir de nosotros, ¿no? Buenos días, mi nombre es Luis Manuel Pimentel, vengo de Venezuela, tengo ya casi un año viviendo aquí en Puebla y bueno, felicitarlo por todo lo que ha dicho hoy, pero me surgen varias preguntas y estaba pensando en la relación, o cómo ve usted esa relación de la poesía con el entorno contemporáneo, con lo social, o hablemos de poesía social,
y hacia dónde cree que se apunta o cuál es la posibilidad que usted le ve a esta forma también de tratar la poesía dentro de estos nuevos géneros o dentro de estas nuevas formas, manifestaciones culturales. Si no la hay que crearla. Pero tenemos ejemplos extraordinarios, el mismo Cardenal, ¿verdad? En Nicaragua, cómo nos llenó de Neruda. ¿Sí? Pues tenemos este sentido social que sí está presente, nada más que hay que difundirlo, ¿verdad? La poesía, ¿verdad?, tiene una función individual, es decir, es la persona la que lo carga de sentimiento, no nada más el que la dice, sino quien la oye, ¿verdad? Y eso es un llamado a ser humano, pero también tiene una posibilidad social, en la medida en que efectivamente, ¿verdad?, nos organicemos para que sientan el valor de la poesía. Estamos sobre el límite de tiempo, pero le cedo el micrófono a la doctora Marín, después al doctor Salvador Calva y terminamos con Enrique Canchón. Maestro, soy Olivia Marín, responsable del Museo Universitario de Odontología de la UAS. Mi mamá me enseñó poesía en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Cuando pasé a la prepa ya me dio mucha vergüenza seguir declamando. Con su conferencia acabo de entender perfecto cómo impactó la poesía en mi vida, porque soy dentista, o sea, como que no tendría que estar acá. Entonces, quiero felicitarle y agradecerle el momento tan feliz que me está haciendo vivir y qué bueno que me recuerda que tengo que transmitir esto a mis hijos. Gracias. También ser dentista, ¿verdad? Es un arte. Es un arte, es poesía. Doctor Calva de Puebla. Doctor Benavides, como siempre, a verbal de sus palabras es crecer. Hoy crezco escuchándolo. Más que pregunta es propuesta. ¿Qué podemos hacer los educadores para iniciar desde los niños? Porque se ha perdido esto. Y los libros de texto en las primarias, más que poesías quizás a la bandera, alguna otra cosa, pero ya no se fomenta esto. ¿Qué nos propones para poder hacer algo los educadores y que esto se renueve o que exista? Una de las luchas que he tenido en mi vida, empeños que he tenido, es sacar la educación de la escuela. ¿Sí? Que los mecanismos no lo están permitiendo, los mecanismos modernos, porque están exigiendo certificaciones para todo. ¿Y saben lo que hacen las certificaciones? Bueno, además de costar dinero, ¿verdad? Que las universidades, las escuelas, las facultades se miren el ombligo y se olviden que hay algo más allá del ombligo, ¿verdad? Que la educación escolar tiene una función social y esa función social no se está cumpliendo. Entonces hay que sacarlo de la escuela. ¿Cómo? Pues aprovechando cualquier espacio, como lo ve uno en Hyde Park, ¿no? Que alguien que pues va y recita, ¿no? Yo he instado mucho a que la UAP, que tiene tantos edificios en la ciudad de Puebla, organice con sus estudiantes en los balcones sesiones de música, de poesía, de oratoria, y que eso sirva para cubrir el servicio social. Necesitamos que sacarlo, porque en los libros de texto no lo van a meter, al menos mientras sigan imperando estas visiones neoliberales. No va a... Pero podemos sacarlo.
hacer como antiguamente se hacía en mi casa. Se reunían a recitar, a leer sus poesías, algunas muy malas, pues me imagino, ¿no? ¿Quién entre los amigos? ¿No? Aprovechar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, para enseñarles poesía, que escuchen, que la gocen, que la entiendan, que la entiendan, porque su vocabulario cada vez se está reduciendo más. Yo eso es lo que veo. La escuela no la vamos a poder cambiar, pero sí sacarla, ¿verdad? Yo hice una propuesta, como, la voy a decir muy rápido, los gobiernos en los últimos 30 años nos robaron, se comieron, destruyeron el Estado. Y eso fue planeado en la Junta de Washington, en la, ¿cómo se llama? El Consenso de Washington. Menos Estado. Y por eso hubo toda la privatización. Pero el gobierno se olvidó que el Estado tiene 3 elementos fundamentales: territorio, población y las leyes de convivencia de donde surge el gobierno, ¿no? Y el gobierno se apropió de los 3, comenzó a regalar, a vender, malvender el territorio. Más de la tercera parte del territorio es de los mineros, ¿no? El pueblo nos etiquetaron con un número y nos identifican con un número, sobre todo para pagar impuestos, ¿no? Y cuando llegas al banco, antes te conocían, ahora te dan un número y te lo ponen ahí para que tú pases. Sí, destruyeron al pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rescatar al pueblo. Y las leyes las manejaron a su antojo. El territorio mexicano está lleno de escuelas. Y ese territorio hay que reconquistarlo, porque es presencia del Estado mexicano, sea escuela pública o privada, porque en México no hay educación privada, hay servicios privados de educación, como en los camiones le ponen en la placa, ¿verdad? Servicio Público Federal, ¿no? Bueno, es un servicio público. El dueño del camión puede ser cualquier señor, ¿verdad? Igual en la educación. La educación es un servicio del Estado que pueden también prestar los particulares, ¿no? Pero es servicio del Estado. Desde ahí recuperar nuestro territorio. Y el territorio no está hecho de el edificio y la barra, ¿no? El territorio de una escuela está marcado por de dónde provienen los estudiantes, ¿verdad? De dónde provienen los maestros. Ese es su territorio. Reconquistarlo porque es Estado. Y ahí respetar a las personas que se desarrollan. ¿Para qué? Para poder exigir derechos y obligaciones. Y cuando puedan, lean el artículo 31 de la Constitución, el 31 de la educación, la parte, el segundo párrafo, no es párrafo, segunda fracción, ahí explica muy bien cuáles son los deberes de los mexicanos a este respecto. Bueno, perdón. Aquí el doctor Cachón. No, ya ¿quién está? Ah, sí. Creo que yo, ¿verdad? Sí. Enrique Canchola, de Juan Iztapalapa, mucho gusto, profesor y doctor. Quisiera decir unas palabras y decirle que hoy con ternura y más delicadeza entonaré el perfil de tu hermosura. Esa hermosura mental que nos hace reflexionar, que nos hace humanos, que nos hace pensar, que nos lleva al límite, a ese valle
neurológico de inquietud, donde nuestro cerebro, aunque no querramos, nos pone a pensar. Lo saludo respetuosamente y le admiro por esa belleza mental que usted tiene. Le agradezco el que siempre comparta con nosotros esta educación permanente que nos obliga a estar siempre presentes en este ámbito social, político, económico, moral y poético de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Benavides y Lizalditurri. Hoy tenemos una muestra porque el doctor ha sido maestro, faro de luz de distintas generaciones y hoy considerado como uno de los mejores educadores del mundo. Queremos hacer entrega de algo para nosotros muy significativo. La palabra presea hace alusión a una joya y algo valioso. Entiéndase la presea en el contexto que estamos hablando, en el tenor de lo que se acaba de exponer. La presea para nosotros es valiosa porque viene del corazón. Y por segundo año consecutivo hacemos entrega de la presea Saber Sin Fin. El año pasado la entregamos a nuestra querida amiga y luchadora social Hilda Ruiz Flores. Ahora hacemos entrega, adelante mi querida Leti, si gusta pasar aquí, a la presea, dice, Saber Sin Fin tiene el honor de otorgar la presea Saber Sin Fin a Luis G. Benavides y Lizalditurri por sus aportes a la humanidad en la educación y por su solidaridad con las causas más justas. Y en un entorno morado, con remates púrpura y un botón dorado, dice la palabra honor. Por eso es presente, porque quisimos representar y sacar lo que llevamos en el corazón. Querido doctor, reciba de parte de los presentes, de los ausentes y de nuestros corazones la presea Saber Sin Fin. Gracias por prestarme las fotos, sus oídos y su corazón. Una fotografía, por favor. Que se escuche. Si me regalan una fotografía. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Benavides. 3, 2, 1. Si gustan sumarse, por favor. Subiendo un poco la presea, por favor. Aquí, 3, 2, 1. Tomo una más. 3, 2, 1. Gracias. Pues así agradecemos, hacemos un pequeño corte para sumarnos a la actividad siguiente. Gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Vamos a continuar en sabersinfin.com. Nos vemos en un momento.